Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice: permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que en este día sábado 17 de abril, la compañía, la protección y la paz de nuestro Dios pueda ser una realidad, una experiencia maravillosa en tu vida. Y aprovechando este fin de semana que estamos comenzando, que sea la oportunidad de apartar momentos para estar en comunión con nuestro Dios. Que sea la oportunidad de poder acercarnos a su palabra con la firme intención de decirle: Señor, quiero conocerte, quiero invitarte a mi vida, quiero que estés a mi lado, que camines conmigo. Y de esa manera, mis queridos amigos, podremos estar día tras día preparándonos para que cuando nuestro Señor cumpla la promesa maravillosa de venir en las nubes de los cielos, podamos estar con gratitud, con alabanza y alegría en su presencia, y no como dice el texto bíblico que leímos al inicio, no alejarnos de Él avergonzados. Y es por ello que en nuestro día a día es necesario, es importante que podamos apartar tiempos de calidad para poder estar a los pies de nuestro Maestro. Que estar cerca de Jesús sea por las intenciones correctas, que estar cerca de Jesús nos permita crecer en esa gracia maravillosa, que nos permita crecer en nuestra fe y que la esperanza que Él ha puesto y pone en nuestro corazón sea nuestra motivación para seguir tomados de su mano, para llegar a obtener esa recompensa maravillosa que es tener en Cristo Jesús la vida eterna. ¿Te imaginas una vida eterna con Cristo? ¿Te imaginas una eternidad con aquellas personas que tú amas, a las cuales también tienes no solo la obligación, sino también el privilegio de poder hablarles de tu Salvador? Pero mi querido amigo, depende de ti esa eternidad. Depende de cuánto camines con Jesús, de qué manera te acerques a Él, cuán relevante sea para ti estar en su presencia. Y estamos analizando en estos días los apóstoles de Jesús. No llegaremos a analizar los 12, ya que la Biblia de muchos de ellos no da demasiados detalles, pero sí de la gran mayoría, de los cuales ya hemos compartido experiencias. Y la palabra de Dios nos muestra que dentro de la multitud de discípulos que seguían a Jesús, esos 12 fueron los que compartieron más intimidad con el Maestro. Todos ellos compartieron los 3 años y medio de ministerio de Jesús. Ahora, de esos 12, se menciona en la Biblia por algunos relatos que hubo 3 de ellos que fueron los más cercanos a Jesús. Y aún también de esos 3 hubo uno que marcó la diferencia, que anhelaba estar a los pies de su Maestro Celestial. Y entre esos 12 que compartieron esos años con Jesús, estaba Judas, nuestro personaje bíblico de hoy. Y aunque la historia de Judas no es una historia positiva, creo que todos en el mundo cristiano y no cristiano aún sabemos cómo terminaron los días de Judas. Judas quedó en la historia como el que entregó a Jesús. Quedó como el traidor. Y no es que Judas no apreciaba a Jesús, no apreciaba sus enseñanzas. De hecho, llegó a participar de los milagros de Jesús. Judas tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los 11 restantes de ver las maravillas del Maestro. Lo vio predicar, lo vio enseñar, lo vio sanar, lo vio expulsar demonios. Judas pudo ver a Cristo Jesús. Judas apreciaba la obra de Jesús. Pero una cosa es apreciar lo que Jesús hace por otros, y otra cosa es que tú llegues a amar a Jesús para que obre en tu vida y cambie tu corazón. En el corazón de Judas había una lucha interna, porque eran decisiones de él. No es que él tenía un destino ya prefijado, marcado por Dios, para ser el traidor, el que iba a entregar a Jesús. No, Judas tuvo las mismas oportunidades de ser sensible al amor de su Maestro,
de poder tener también a través de Jesús salvación y vida eterna. Pero en su corazón había orgullo, en su corazón había amor por las ganancias. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 4 al 6, se menciona que en una ocasión Jesús estaba en Betania y fue ungido por una mujer con un perfume muy caro. Versículo 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, no porque tenía interés por los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Cuando este grupo de apóstoles tenía algunas donaciones, Judas, siendo el tesorero, aprovechaba para él, sustrayendo ganancias para sí mismo. El corazón de Judas se debatía entre entregarle a Cristo plenamente su corazón y caminar el camino de la abnegación, o permitirle al enemigo que lo controlara de tal manera en su mente y en su corazón, que la codicia lo llevara hasta el punto de entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Y habiendo tenido todas las oportunidades hasta el último momento, hasta en la última cena, Jesús lavó los pies de Judas, demostrándole Jesús que lo amaba, que quería limpiarlo, que quería restaurar su corazón. Pero Judas endureció su corazón y permitió que la codicia lo dominara y el enemigo entrara en él. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Después de la Santa Cena, Jesús con algunos de sus discípulos salieron al huerto de las Olivas para orar. Y dice allí en el versículo 47 que en algún momento, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y en esta acción de Judas podemos ver de que no todo aquel que besa realmente ama. No son necesariamente tus expresiones de adoración las que pueden demostrar tu amor a Dios. Tú puedes alabar a Dios, tú puedes dar ofrendas, tú puedes manifestar en algún sentido alguna actitud de reverencia, pero lo importante aquí es qué es lo que hay en tu corazón. El corazón de Judas estaba dominado por la codicia, a pesar de que besó al Maestro. Y mi pregunta en este momento para ti es: ¿cuáles son las intenciones y las actitudes por las cuales te acercas a Jesús? ¿Son solo por tus intereses personales? ¿Quizás es por tener algún prestigio en el liderazgo? ¿O realmente te sientes atraído? ¿Realmente sientes que te estás enamorando de Jesús día a día? Y que no solamente son acciones de tu parte, sino que son intenciones del corazón de poder rendirte a la soberanía maravillosa de Cristo Jesús, para que, como dijo Juan en su epístola hablando de la venida del Señor, no nos alejemos de Él avergonzados, sino que podamos permanecer en su presencia para vida eterna. Me despido con un fuerte abrazo. Y recuerda que Jesús te ama con pasión. Que Dios te bendiga.